Buenas tardes con todos. El día de hoy nos va a acompañar la doctora Indira Márquez Gamarra. Como saben, ella es residente de segundo año de la subespecialidad de cardiología pediátrica. En esta oportunidad nos va a presentar el tema de tetralogía de Fallot. Entonces, dejo a la doctora con ustedes para que haga su presentación. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, de hecho, dentro de las cardiopatías congénitas es muy frecuente, como veremos a continuación. Como una introducción, veremos que la tetralogía de Fallot, pues es un defecto común que fue descrita por primera vez en 1671 por Niels Steensen. Sin embargo, su descripción más detallada la realiza Étienne-Louis Fallot, que fue un anatomopatólogo francés en 1888. También se le atribuye una gran contribución con esta patología Maudé-Abbott en 1924, que hace una descripción más detallada en cuanto a la morfología, patología y clasificación de la tetralogía de Fallot. Veremos que esta patología, la tetralogía de Fallot, en cuanto a su patología, fisiopatología y la corrección quirúrgica, en realidad se van a derivar de acuerdo a los defectos morfológicos que presente y cómo se encuentren en cada paciente. Y solo para recordar que seguramente ya lo saben, pues está constituido por la presencia de un CIB, hipertrofia ventricular derecha, cabalgamiento aórtico y obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho a distintos niveles. La corrección quirúrgica temprana en estos pacientes y la atención postoperatoria adecuada en todas sus etapas son esenciales para que estos niños puedan tener una vida adulta muy cerca a lo normal, ya que como sabemos y se mencionará en la exposición, pues sí es una cirugía correctiva, pero van a tener que hacer un seguimiento durante toda su vida y posteriormente tendrán consecuencias acerca de la misma tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces es una enfermedad que de hecho corregimos la patología, pero no se acaba con esa primera cirugía. En cuanto a la epidemiología, veremos que es la cardiopatía congénita cianótica más común, con una prevalencia aproximada de 3,26 a 3,4 por cada 10.000 recién nacidos vivos, siendo 3 a 4% de todas las cardiopatías congénitas. Se ha descrito la incidencia en Estados Unidos, que es uno por cada 2.518 nacidos vivos. Tiene ligero predominio en varones. Aquellos padres que han tenido o tienen tetralogía de Fallot, el riesgo que su hijo tenga enfermedad cardíaca es hasta de un 5%. Y si el paciente tiene tetralogía de Fallot, hay un 2 a 3% de posibilidades de que el hermano también tenga una cardiopatía congénita. En cuanto a las anomalías genéticas asociadas, está la microdeleción 22q11.2, que es el síndrome de George, la trisomía 21 y se ha descrito el síndrome de Goldenhar. Hay también asociación con la tetralogía de Fallot con mutaciones heterocigotas, solo para mencionarlo, cuando hay alteraciones en el gen JAK-G1, en los factores de transcripción NKX2.5 y el GATA4. En cuanto a la genética, hasta en un 80%, la tetralogía de Fallot se da como una patología no sindrómica. Es un defecto cardíaco aislado. Sin embargo, cuando la tetralogía de Fallot es sindrómica, que es hasta en un 20% de los pacientes, veremos que hay anomalías congénitas que son no cardíacas que se asocian a estos defectos cromosómicos identificados y el principal es el síndrome de DiGeorge, que es la delección de 22q11.2, que es la más frecuente. Puede ser de novo esta elección o puede ser hereditario. Se ha descrito que puede ser autosómico dominante, pero generalmente es de novo. Una transmisión hasta del 50%. Está presente en 16% de las tetralogías de Fallot sindrómicas y se ha asociado también con el gen TBX1, que es de la lateralidad y que nos ve la parte de los arcos faringeos. Cuando es una tetralogía de Fallot sindrómica, la sobrevida empeora, ¿no? Y también se ha asociado con otras anomalías cromosómicas, como son la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13. 5 a 7% de estos pacientes con tetralogía de Fallot son sindrómicos. En cuanto a la embriología, pues veremos que es una anomalía conotruncal y esto se ha atribuido a la detención de la migración de las células de la cresta neural.
En algunos estudios en embriones, lo que se ha demostrado es que existe un papel muy clave del campo cardiogénico secundario del mesodermo anterior en el desarrollo conotruncal y del ventrículo derecho. Y esto ocurre que tras la formación del asa cardíaca, las células del campo cardiogénico secundario migran hacia el polo anterior donde se van a incorporar a los tractos de salida. Estas células de la cresta neural van a influir y modulan la migración del campo cardiogénico secundario. Entonces, la ablación o malformación en el campo cardiogénico secundario de la cresta neural va a provocar esta detención de la migración caudal que normalmente ocurre de las células precardíacas hacia el saco aórtico. Como consecuencia, va a ocasionar un tracto de salida corto, una falla de la rotación conotruncal normal y así el origen o trayecto normal de la arteria coronaria que se puede dar también en esta patología. En cuanto a la anatomía, es algo que ya solo para mencionarlo y recordarlo también y fijar tal vez conceptos que están presentes cuatro características anatómicas. La primera es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que puede ser a distintos niveles. Se da una estenosis infundibular hasta en un 45%, que es la más frecuente, estenosis de la válvula pulmonar como tal hasta en un 10%, ambos en un 30% y con presentación de atresia pulmonar hasta en un 15%. El CIB que se describe frecuentemente, el más común, es el perimembranoso, generalmente es grande, no restrictivo, con extensión subpulmonar. La dextroposición aórtica, que va a cabalgar sobre la CIB en distintos porcentajes, y la hipertrofia del ventrículo derecho. La teoría lo que postula sobre cómo se da esta patología es que se debe al subdesarrollo del infundíbulo del ventrículo derecho, como habíamos visto en la embriología. Esto va a provocar la mala alineación anterior del septum infundibular, que a su vez determina el grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, la CIB suele ser grande y no restrictiva, genera presiones similares entre los ventrículos y la válvula pulmonar suele estar hipoplásica y engrosada. Y el nivel de obstrucción puede extenderse hacia el tronco de la arteria pulmonar, así como las ramas pulmonares. Se ha descrito que en estos pacientes también la válvula pulmonar tiene una alta frecuencia de ser bicúspide. Hay efectos asociados que pueden presentarse muy aparte de las características que hemos hablado de la tetralogía de Fallot. Por ejemplo, en estos pacientes se ha descrito un arco órtico derecho hasta en un 25%, anomalías de las arterias coronarias en un 10%, que encontremos otros CIBs musculares adicionales aparte del CIB perimembranoso hasta en un 5%, que se asocien a conducto arterioso persistente en un 4%, y bueno, en otros porcentajes más pequeños, pero que sí puede ser, es que estén también acompañados de un CIA, de foramen oval permeable, que tengan múltiples CIBs a distintos niveles, o defectos septales atrioventriculares. Entonces, la anomalía de las arterias coronarias es importante describirlas y es importante también conocerlas, porque a veces estas anomalías pueden atravesar el tracto de salida de ventrículo derecho. La anomalía coronaria más frecuente es que la arteria descendente anterior pues nazca y se origine en la arteria coronaria derecha, hasta en un 3 a 5%. En cuanto a la fisiopatología, veremos que la hemodinámica va a depender mucho del equilibrio que haya entre el flujo sanguíneo pulmonar y sistémico. ¿Y esto de qué va a depender? De la gravedad de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, del tamaño del CIB y la resistencia vascular sistémica, que generalmente en estos pacientes pues es normal. Entonces, el grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho nos va a determinar la dirección y la magnitud del cortocircuito a través de la CIB. Y es así que tenemos tres fenotipos, ¿no? Que tenemos el primero, que es el falot acianótico rosado, en el cual vamos a ver una estenosis leve del tracto de salida del ventrículo derecho. El cortocircuito va a ser predominantemente de izquierda a derecha, sobre todo en los primeros meses de vida hasta el año de edad. El cuadro clínico es muy similar a un paciente que solo tiene un CIB. Es por eso que la cianosis es tardía y se hace notoria ya a partir del primer y segundo año de edad. El otro fenotipo es el típico, digamos, que conocemos nosotros, que es el falot cianótico, cuando la estenosis es más intensa, donde se da un cortocircuito de derecha a izquierda por un flujo de presiones y hay disminución en el flujo pulmonar y nosotros notamos esa clínica también. Y el falot extremo, en el que la válvula pulmonar pues es atrésica, va a haber también un cortocircuito de derecha a izquierda
y el flujo pulmonar va a estar dado principalmente sea por un ductus arterioso o por colaterales aortopulmonares, ¿no? Y aquí en estos pacientes lo que vamos a ver pues es una marcada de saturación arterial y se presenta en la clínica mucho más pronto. Entonces aquí tenemos unos esquemas que nos hacen ver más o menos cómo actúa la fisiopatología, tanto en un falot rosado y en un falot cianótico. Entonces en un falot rosado veremos que la gradiente de presión es leve o solo moderado entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces, la presión en la arteria pulmonar puede estar ligeramente elevada, pero la estenosis pulmonar va a actuar como disminuyendo el cortocircuito de izquierda a derecha que no se da normalmente en un CIB que no tendría esta alteración, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el tamaño cardíaco y la vascularización pulmonar aumentan ligera a moderadamente de acuerdo al tamaño del CIB y de acuerdo también a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, la clínica y la radiografía va a ser una presentación parecida a un CIB, pero pequeño a moderado, porque como les había dicho, la estenosis pulmonar hace que no se note mucho o disminuya el cortocircuito de izquierda a derecha. Los soplos en estos pacientes son de estenosis pulmonar y CIB, y el electrocardiograma lo encontramos con hipertrofia de ventrículo derecho o podemos encontrarlo con hipertrofia biventricular, a comparación del falot cianótico. Lo que sucede en el falot cianótico es que el gradiente de presión va a ser más elevado entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Va a haber aumento en la resistencia vascular periférica y disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, la presión en la arteria pulmonar va a estar disminuida. Vamos a encontrar un segundo ruido débil, ¿no? En donde la estenosis pulmonar va a ser intensa con un cortocircuito de derecha a izquierda y el tamaño del corazón, pues puede estar normal y la vascularización pulmonar disminuida. Pero esto va a ir cambiando a medida que avance el tiempo y sí se va a notar pues una cardiomegalia también, pero más por hipertrofia del ventrículo derecho. En estos pacientes no vemos clínica de insuficiencia cardíaca, todo lo contrario, vemos este flujo pulmonar disminuido. En la radiografía vemos un corazón de tamaño normal con un flujo pulmonar disminuido, los soplos son típicos de estenosis pulmonar, el CIB suele ser silente y el EKG sí se ve claramente con una hipertrofia de ventrículo derecho. En cuanto a la presentación clínica, pues va a depender mucho de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La cianosis suele ser leve al nacer y va progresando con la edad, y esto se debe a que va a aumentar la obstrucción por una hipertrofia infundibular del ventrículo derecho y a su vez, como consecuencia, la falta de crecimiento de la válvula pulmonar o que sea hipoplásica, ¿no? Entonces, en un inicio, el shunt del CIB puede ser de izquierda a derecha en pacientes con obstrucción leve, como habíamos descrito, que nos da la clínica de insuficiencia cardíaca congestiva. Y la cianosis tiende a volverse significativa entre los 6 a 12 meses de vida en estos pacientes, cuando la obstrucción se localiza total o predominantemente a nivel infundibular, el anillo de la válvula pulmonar y las ramas pulmonares en estos pacientes suelen tener buen calibre. Ahora, en algunos pacientes lo que suele aparecer pues son las crisis hipóxicas, también llamadas los TET spells, que son periodos de hipoxemia sistémica profunda que pueden ocurrir con el llanto, con la alimentación, defecación, cualquier maniobra de Valsalva. En muy raras ocasiones estos episodios pueden provocar pérdida de conciencia, lesión neurológica o muerte, pero se caracterizan por una marcada disminución del flujo sanguíneo pulmonar y un aumento del shunt de derecha a izquierda a través del CIB. Aún la fisiopatología no es totalmente clara, pero puede haber alteraciones en la resistencia vascular sistémica. Ahora, un porcentaje mejor va a presentar cianosis significativa al nacer o poco después de nacer. Y esto se debe a que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho casi siempre va a asociarse a un anillo valvular pulmonar hipoplásico con o sin obstrucción o hipoplasia infundibular del ventrículo derecho que sea severo, ¿no? Y aunque las ramas pulmonares suelen parecer hipoplásicas en estos pacientes, generalmente tienen un tamaño adecuado cuando hay tetralogía de Fallot con estenosis pulmonar. Ahora, la cianosis pues va a ser constante en estos pacientes cuando hay una obstrucción fija al flujo pulmonar. Los pacientes con atresia de la válvula pulmonar y del tronco de la arteria pulmonar pues van a depender en realidad de la persistencia del conducto arterioso o que se hayan desarrollado colaterales aortopulmonares para que puedan proveer flujo pulmonar.
Los pacientes mayores con tetralogía de Fallot no tratada y cianosis de larga duración, lo que podemos ver es que presentan dedos en palillo de tambor, disnea, intolerancia al ejercicio, abscesos cerebrales, policitemia, trombosis pulmonar y cerebral. Al examen físico, el impulso cardíaco puede ser normal o el impulso del ventrículo derecho puede estar incrementado. El primer ruido cardíaco va a ser normal, pero el segundo ruido cardíaco es único. La duración del soplo sistólico eyectivo va a variar según el grado de estenosis infundibular. No suele ser un soplo más corto mientras mayor estenosis haya. En cuanto a la ausencia de la válvula pulmonar, el soplo va a ser más bien decrescendo, protodiastólico, largo, intenso, prolongado, de una regurgitación pulmonar, ¿no? Y en la obstrucción subpulmonar mínima o ausente, los pacientes presentan taquipnea, disnea, retracción subcostal, intercostal y al contrario de la anterior clínica, encontraremos el segundo ruido desdoblado. En el diagnóstico, pues veremos que en el EKG lo que nosotros vemos es la hipertrofia de ventrículo derecho por sobrecarga de presión. Puede no representar una anomalía incluso en el EKG antes de los 3 o 4 meses, por lo mismo que habíamos descrito anteriormente. El eje suele estar hacia la derecha y la hipertrofia del ventrículo izquierdo puede observarse en pacientes sobre todo que presentan el Fallot rosado o que tienen CIBs grandes, ¿no? O colaterales que han desarrollado grandes también. Vemos el bloqueo o hemibloqueo de rama derecha, ¿no? Todo típico de hipertrofia de ventrículo derecho. En la radiografía de tórax, pues el tamaño del corazón, como vemos en la imagen, puede ser normal, pero el cono de la arteria pulmonar puede ser pequeño, ¿no? O estar deprimido. Es por eso que se da la forma de bota típica en la radiografía de tórax, porque va a haber una elevación del ápex cardíaco y esto se debe a la hipertrofia de ventrículo derecho y el borde cardíaco superior cóncavo, y esto es porque la arteria pulmonar pues está pequeña o está hipoplástica o hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Entonces el cono de la pulmonar cóncavo y la hipertrofia del ventrículo derecho nos da la forma de bota típica, que no la vemos de inicio, sino a medida que van pasando el tiempo, ¿no? En la ecocardiografía, que es muy importante para el diagnóstico, pues lo que tenemos que evaluar es importante nosotros ver el grado y la morfología de la obstrucción valvular subpulmonar y pulmonar. Y para esto siempre evaluamos con Z-score de la válvula pulmonar. El tamaño de la arteria pulmonar y de las ramas pulmonares también es importante. Ver y definir el tamaño del CIB y si hay más de un CIB, la presencia de ductus o colaterales aortopulmonares, el origen y trayecto proximal de las arterias coronarias, ya que hay que descartar, como les había mencionado, que una arteria coronaria cruce por el tracto de salida del ventrículo derecho, ya que generalmente en estos pacientes, en la técnica quirúrgica, lo que hacen es ampliación con parche infundibular. Entonces, el cirujano debe saber que la arteria coronaria no está pasando por allí, o si está pasando, pues para que tenga mucho más cuidado en el acto quirúrgico. Si hay presencia de foramen o comunicación interauricular, si el arco está a la derecha o izquierda, y descartar otras lesiones asociadas, ¿no? Como por ejemplo la persistencia de la vena cava superior izquierda. En cuanto a la comunicación interventricular, como podemos ver en la imagen que está señalado aquí, suele ser grande, no restrictivo, suele estar cubierta por la válvula aórtica, o bueno, la válvula aórtica cabalga el CIB, mayormente es perimembranoso. Si tiene un borde postero inferior muscular, puede ser un CIB muscular alto y este va a estar dado por el septum membranoso hasta un 20%, ¿no? Y el margen superior suele estar formado por el tabique muscular de salida, que es el septum infundibular. Es muy poco frecuente que el CIB sea doblemente relacionado. En cuanto a la posición aórtica, pues el cabalgamiento de la aorta se da sobre la CIB y es variable hasta en un 15 a 95%. Está mal posicionado hacia la derecha y una rotación horaria de la raíz aórtica, o sea, el callado aórtico en estos pacientes puede estar a la derecha hasta en un 25% justamente por este motivo. Y la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que va a ser multinivel, como habíamos descrito anteriormente, donde la válvula pulmonar típica en la tetralogía de Fallot va a ser gruesa, obstructiva y frecuentemente es bicúspide, ¿no? Ahora, la región infundibular va a conservar generalmente su longitud, pero su diámetro suele estar disminuido,
Va a haber hipoplasia del desarrollo de desviación anterocefálica del tracto de salida y la progresión del tracto de salida del ventrículo derecho, patente o atresia, nos va a dar la clínica con una tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, ¿no? Y es también lo que tenemos que evaluar, o sea, de qué tipo de tetralogía de Fallot estamos hablando y esto se determina con la ecografía. Aquí en la imagen lo que podemos ver es que justamente se está viendo el tronco de la arteria pulmonar, se ven las ramas pulmonares, aquí se ve la válvula pulmonar engrosada y aquí vemos al flujo Doppler cómo acelera y ahí tendríamos que evaluar, ¿no? Cómo es la obstrucción a este nivel. También tenemos que evaluar las arterias coronarias, como les había mencionado, porque son hasta en 5% anormales, ¿no? Lo más frecuente es que tengan el nacimiento y recorrido normal, pero hasta en un 5% es anormal y esto es lo más frecuente, solo para fijar conceptos que la descendente anterior nazca de la coronaria derecha y esta pueda tener recorrido sobre el tracto de salida del ventrículo derecho, como podemos ver aquí, ¿no? Y eso es lo que hay que evaluar. En cuanto al manejo prequirúrgico, en los recién nacidos y lactantes que presenten cianosis severa, o sea, que tengan un grado considerable de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, pues pueden presentar clínicas si se cierra el PSA. ¿Y qué debemos hacer en estos pacientes? Pues debe administrarse oxígeno al 100%, darles infusión de prostaglandina, iniciar a dosis de 0,1 microgramos kilo minuto y una vez que el conducto arterioso esté permeable, pues puede reducirse la dosis gradualmente hasta 0,01 a 0,05 microgramos kilo minuto. Si es muy grave la cianosis o no se logra estabilizar al paciente, se puede considerar intubación y soporte de ventilación mecánico, sobre todo si hay cianosis severa. Hay que tener accesos intravasculares en estos pacientes, idealmente un CBC. Pueden presentar acidosis metabólica y si sucede esto, pues hay que administrar bicarbonato a 1 a 2 mil equivalentes por kilo. Y si se sospecha de hipovolemia, que puede ser causa de la cianosis, pues administrar un bolo de cristaloides de 5 a 15 mililitros por kilo, ¿no? En cuanto al manejo de los TT-SPELS o a las crisis de hipoxia, pues puede indicarnos que el paciente necesita una cirugía de emergencia, sea de reparación o sea una fístula, ¿no? Durante un episodio agudo, lo que hacemos es igual, un oxígeno al 100%. En lactantes hacemos una posición de rodillas al pecho y en niños más grandes la posición de cuclillas. Hay que sedarlos con morfina a 0,1 miligramos por kilo, sea intravenoso, intranasal o intrarrectal. También podemos usar fentanilo o dexmedetomidina. Se puede usar beta bloqueantes. La bibliografía, pues como es americana, menciona el esmolol, propanolol intravenoso, que bueno, aquí no lo tenemos, así que lo que hacemos es sedar a nuestros pacientes. Hay que darles expansión de volumen con transfusión de cristaloides o glóbulos rojos según lo que necesiten. Se puede usar vasoconstrictores sistémicos, fenilefrina, epinefrina, ¿no? Según la necesidad. Bicarbonato si hay acidosis, intubación si lo requirieran y relajación muscular si las crisis de hipoxia lo ameritan, ¿no? O persisten o es refractario. Entonces, si todo lo anterior falla, que no suele pasar, pero si todo lo anterior falla, lo que se debe considerar en estos pacientes es ECMO o una fístula de Blalock-Taussig de emergencia, que es una cirugía paliativa. ¿Cuándo es el momento para operar a estos niños? Pues en pacientes asintomáticos, la reparación quirúrgica es entre los 2 y 9 meses. Cuando la saturación de oxígeno está fluctuando entre 75 y 80%, ya recomendamos la intervención quirúrgica o cuando tenemos estos episodios de hipoxemia, ¿no? Esto también es una indicación quirúrgica. Ahora, la reparación completa temprana ha superado a la paliativa, siendo la derivación la opción para los pacientes sintomáticos, solo que requieren cirugía antes de este dato, o sea, antes de los 2 meses. La reparación primaria temprana se asocia con una estancia hospitalaria inicial más prolongada, una mortalidad alta similar a la de neonatos, pero con menos hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas en comparación a una cirugía paliativa.
Los neonatos que son sometidos a reparación primaria temprana van a presentar mayor riesgo en comparación con los pacientes mayores sometidos a reparaciones primarias, ¿no? Incluyendo esto, ventilación prolongada, necesidad de ECMO, intervenciones posteriores, ya sea por cateterismo quirúrgicas, la estancia en UCI, la duración de estancia hospitalaria y la mortalidad. Entonces, por la experiencia en realidad de centros que ya tienen mucho más tiempo en esto, pues suelen hacer la reparación entre los 2 y 6 meses para evitar estas complicaciones. En cuanto a los cuidados preoperatorios, pues en estos pacientes muchas veces, como ustedes saben, en cualquier patología, pues dejamos en NPO prolongado a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, debemos evitar la deshidratación porque pueden conllevar a una crisis de hipoxia. El NPO debe minimizarse tanto como sea posible o el niño en todo caso. Esto es más porque a veces estos pacientes pues se operan ambulatoriamente, pero aquí los preparamos antes, se deben hidratar. No es frecuente que suelen presentar episodios de hipercianosis después de la inducción de la anestesia, debido a que la anestesia lo que hace es disminuir la resistencia vascular sistémica, ¿no? El paciente va a correr riesgo con cualquier alteración del retorno venoso sistémico cuando el pericardio se tensa posterior a la cirugía, ¿no? Ahora, si persiste la hipoxemia importante, lo que se recomienda son fármacos agonistas alfa para aumentar la resistencia vascular sistémica y así minimizar el shunt de derecha-izquierda. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues lo que se hace es un paro cardiopléjico, se cierra la CIB mediante una triotomía derecha, se resecan los haces musculares obstructivos en la cara proximal del tracto de salida del ventrículo derecho. Se puede dejar en algunos pacientes, considerar dejar un CIA de descarga que puede ser pequeño, que nos ayuda con un shunt de derecha-izquierda para descargar así el ventrículo derecho que está funcionando anormalmente, ¿no? Y esto en pacientes sobre todo si han presentado cianosis temprana leve, ¿no? Y se realiza una arteriotomía longitudinal en el tronco de la arteria pulmonar, como podemos ver en la imagen, que se extiende hasta la rama pulmonar izquierda proximal, ¿no? Ya sea en la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. Este es, por ejemplo, un parche transanular. El manejo postquirúrgico, pues generalmente, y esto se describe en otros lugares, pues algunos pacientes salen de sala de operaciones extubados, posoperados de tetralogía de Fallot, pero nosotros debemos estar atentos porque los problemas suelen ocurrir entre las primeras 12 a 48 horas postquirúrgicas. Y lo que se puede presentar, y lo más frecuente, pues es el síndrome de bajo gasto cardíaco, y esto por una disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho, y esto porque ya es un ventrículo derecho remodelado con hipertrofia y se agrava más aún cuando han hecho la ventriculotomía y la resección del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Esto puede conllevar o también presentarse en una disfunción ventricular izquierda, pero es menos frecuente, o sea, más es la disfunción del ventrículo derecho o por arritmias no controladas que causan disfunción cardíaca, o en algunos pacientes, pues que después de la reparación quirúrgica han quedado CIB residuales en el parche o una CIB adicional, muscular tal vez, que no ha sido detectada a tiempo durante la cirugía. Y esto se da, por ejemplo, en aquellos CIBs que miden más de 5 milímetros. En cuanto a la arritmia, pues sí van a afectar la hemodinámica posoperatoria. Podemos ver lo más frecuente que se presenta es la taquicardia ectópica de la unión, el JET, que es la arritmia más frecuente después de la reparación de la tetralogía de Fallot. También se ha escrito taquicardia auricular ectópica, la taquicardia supraventricular de reentrada, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, lo que nos hacen mención es que sí, que no la debemos confundir, ya que estos pacientes ingresan generalmente con un bloqueo de rama derecha antes de entrar a sala y pues a veces nos hacen pensar que es una taquicardia paroxística supraventricular que parece una taquicardia ventricular por este patrón que ya tenían previo a la cirugía, ¿no? Pueden presentar también bloqueos AB completos, aunque es muy poco frecuente, es más por la corrección del CIB. Y si se presenta, generalmente suele ser transitorio, ¿no? Y en estos pacientes, pues justamente por todo esto, pueden requerir marcapaso, pero de forma temporal. En el monitoreo, lo que debemos tener con estos pacientes en el postquirúrgico, pues es una línea arterial, CBC, los tubos torácicos pleurales y mediastínicos. Pueden necesitar, cuando hay falla de ventrículo derecho, drenaje peritoneal.
bueno, un catéter Foley para monitorizar diuresis, el marcapaso temporal con el que salen de sala de operaciones y algunos lactantes pues pueden llegar con el tórax abierto. Idealmente se debe cerrar en las primeras 36 horas del postquirúrgico. En cuanto a los análisis de laboratorio que se toman, pues es todo lo basal, hemograma, electrolitos, creatinina, esto inmediatamente y después un control en las 24 horas, gasometría arterial cada 1 a 4 horas para ver lactato, saturación venosa central cada 4 a 6 horas en las primeras 24 horas y después según la evolución del paciente, ¿no? También debemos tener a los pacientes monitorizados con espectroscopía cerebral de infrarrojo cercano para poder ver así cómo está su estado cerebral. ¿No? Nos dicen que debemos tener telemetría, sobre todo en los marcapasos transitorios y una monitorización electrocardiográfica, ¿no? La ecocardiografía no se realiza de forma rutinaria a menos que el paciente evolucione tórpidamente o diferente a lo que se había planeado. En cuanto a ya manejo específico, pues en la ventilación mecánica, generalmente si los vamos a mantener intubados, se debe mantener en un modo presión controlada, ciclada, ¿no? El objetivo es un volumen tidal entre 8 a 10 mililitros por kilo, con unos PIB inferiores a 25 a 28 milímetros de mercurio. El AFIO2 que se administra para evitar una posible toxicidad por oxígeno, debemos lograr que, bueno, la presión arterial de oxígeno sea mayor a 40 milímetros de mercurio, ¿no? No es totalmente ideal. En un paciente que tiene un foramen residual o un CIA para facilitar justo el shunt de derecha a izquierda, sí se debe preservar el gasto cardíaco y es por eso que incluso en estos casos se acepta PO2 un poquito más bajos. En cuanto a la PEP, también debe utilizarse en niveles fisiológicos de 5 a 7 milímetros de mercurio para minimizar la poscarga del ventrículo derecho. Es importante prevenir las atelectasias y el consiguiente desajuste de la ventilación-perfusión. En cuanto al síndrome de bajo gasto, si ya se ha presentado, lo que nos dicen que usemos pues es milrinona durante las primeras 24 a 72 horas o dosis de 0,5 a 1,25 microgramos kilo minuto para poder apoyar la función del ventrículo derecho. En la mayoría de los casos se debe a una disfunción del VD asociada a hipertrofia de ventrículo derecho, que requiere llenado más alto. Muchos pacientes requieren tener una PVC entre 10 a 15 milímetros de mercurio para lograr así un gasto cardíaco adecuado. Los niveles de calcio se deben mantener entre 1 a 1,4 milimoles por litro. Y si requiere, pues debemos administrar el bicarbonato, depende cómo esté el pH. Podemos usar inotrópico adicional, se puede usar epinefrina, pero a dosis bajas, ya que tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros usamos epinefrina podemos exacerbar las arritmias, sobre todo el JET, ¿no? Entonces, en cuanto a la taquicardia de la unión, que es el JET, pues el pilar del manejo es disminuir cualquier estado adrenérgico. Entonces, en estos pacientes debemos lograr una coordinación auriculoventricular adecuada, idealmente un ritmo sinusal, al menos hasta controlar el JET con una frecuencia inferior a 170 latidos por minuto, ¿no? Y esto controlado con el marcapaso. El JET suele ser transitorio, ¿no? Pero cuando tiene una duración de 3 a 4 días, puede ser una causa importante de aumento de morbilidad y mortalidad si no se trata a tiempo. Se asocia incluso con mayor duración de la ventilación mecánica, estancias en UCI más prolongadas y mortalidad hasta en un 3%, ¿no? Y aquí podemos ver el JET, ¿no? Cuando son estos que aparecen después del QRS, ¿no? Y lo que nos menciona el algoritmo del Hospital Infantil de Pittsburgh, pues es disminuir o suspender en la manera de lo posible cualquier inotrópico, porque estos empeoran el JET, ¿no? Y proporcionar un volumen adecuado en el intravascular para optimizar así la precarga del ventrículo derecho y no requiera tanto vasopresor. Se puede dar hipotermia central de 34 a 35 grados centígrados con relajación muscular y podemos usar un bolo de amiodarona hasta de 5 miligramos por kilo intravenoso lentamente, seguido de infusión continua de 5 a 15 microgramos kilo minuto y si no hay efecto sobre la frecuencia cardíaca en 60 minutos, podemos administrar hasta otro bolo de amiodarona, ¿no? Ahora, si a pesar que hemos hecho todo esto, el JET continúa, se puede considerar ECMO, sobre todo si hay síndrome de bajo gasto cardíaco.
Eso es todo.